palabra es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Tu palabra aumenta mi fe y ordena mi destino, y por eso hoy puedo andar en libertad, pues conozco tu verdad. Tu palabra me ha dado vida, más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Tu palabra es mi consuelo en la tribulación, oh Señor. Tu consejo y tus promesas quitan toda confusión. La 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 la, na 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 na, la 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 la, na 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 na. Tu palabra me da a conocer tu sabiduría. En tu palabra quiero meditar de noche y día, oh Señor. Ayúdame a cambiar, yo la quiero guardar, que ella sea mi delicia. Más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Tu palabra es mi consuelo en la tribulación, oh Señor. Tu consejo y tus promesas quitan toda confusión. Más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Más dulce que la dulce miel es tu palabra, más rica que toda riqueza es tu santa palabra. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos el día de hoy a nuestro culto de adoración a Dios. El día de hoy, 6 de septiembre del 2020, estamos llegando ya a la transmisión número 25 de nuestro culto de adoración a Dios a través de estos medios. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos y agradecidos con Dios también, y convencidos también de que el día de hoy tiene mucho que enseñarnos a través de su palabra, por medio de la predicación, por medio de la cena del Señor también. Y bueno, pues también podremos estar alabando su santo nombre y ser ministrados por medio de la alabanza. Así que vamos a gozarnos el día de hoy, hermanos, vamos a animarnos, vamos a ponernos cómodos también para que sea un tiempo agradable en el cual podamos alabar a nuestro Dios. Y bueno, pues como ya mencioné también, el día de hoy estaremos celebrando la Cena del Señor, así que si aún no tiene los elementos allí preparados, vaya por ellos, y sería muy bueno que desde estos momentos los tuviera ahí en el centro, ahí en la sala de su casa, no sé en dónde se encuentre usted, pero sería bueno que desde este momento ya los tuviera para que no haya distracciones más adelante. Y bueno, antes de orar y poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Salmos capítulo 28. Vamos a dar lectura el día de hoy a la palabra de Dios, así que le voy a invitar a que si ya lo tiene, Salmo 28, por favor póngase de pie para que leamos juntos la palabra de Dios en esta mañana.
Y bueno, voy a comenzar leyendo yo el versículo 1. Le pido a usted que ahí en casa, por favor, me ayude con el versículo 2. Y así nos vamos alternadamente hasta el último versículo, que es el versículo 9. Y dice la palabra de Dios, y ya está ahí, póngase de pie, Salmo 28, versículo 1, dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Que esto sea, mis hermanos, una realidad de nuestras vidas, que el día de hoy nuestra boca eleve un cántico a nuestro Dios, porque sabemos que Él es nuestro escudo y Él es nuestra fortaleza. Vamos a orar y ponemos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor y Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradecemos, Padre, una vez más, porque, Señor, como decía el pueblo de Israel, hasta aquí nos ha ayudado. Y mi Dios, el día de hoy estamos contentos y agradecidos, Padre, con usted, porque su palabra ha permanecido fiel, mi Dios. Y, Padre, sabemos que el día de hoy tiene muchas cosas preparadas, Padre, para nuestras vidas. Mi Dios, ponemos en sus manos el culto del día de hoy. Bendiga, Padre, las alabanzas, bendiga también, Señor, la predicación con nuestro hermano Humberto Piliado. Bendiga, Señor, la cena del Señor también. Y bueno, Padre, que todo lo que conlleve el culto del día de hoy sea de gran bendición, de edificación para nosotros, pero que también estemos con un corazón bien enfocado, Señor, solamente a poder alabar y bendecir su nombre. Bendito Señor, agradecidos estamos en esta mañana. Ponemos este tiempo en sus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, así como estamos, vamos a pedirle a nuestros hermanos Pablo e Ivonne si pueden pasar para dirigirnos en este primer bloque de cantos. Muy bien, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar juntos. Vamos a cantar esta canción que se llama Bendito Jesús. Por ti es mi clamor, sin ningún temor, en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de santidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor,
aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Y bueno, hermanos, el siguiente canto me recuerda un versículo que está en Apocalipsis. Dice la Biblia que en el cielo están adorando ángeles, y los seres vivientes a Dios. Y sigue diciendo que no había nadie que podía abrir el libro de la vida. Pero ¿saben? Llegó ese alguien que pudo abrir. Y su nombre era Jesús. Y dice que los seres vivientes y los ángeles lo alababan a él. Pero ¿saben? A pesar de que Jesús es Dios y creó los cielos y la tierra, no lo alababan por eso. Lo alababan por su cruz, por su sacrificio que hizo. Y nosotros como hijos de Dios también debemos hacer eso, alabarlo por su cruz, por su sacrificio. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, lo diste todo por salvarme a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te quiere adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar, lo diste todo por salvarme a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar.
Muy bien, pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Y qué hermoso canto, ¿no? Acabamos de entonar en esta mañana con Pablo. Creo que es un hermoso canto para poder tener como previo a este tiempo que es la celebración de la Cena del Señor, porque estuvimos recordando acerca de ese santo cordero, ese cordero que fue molido, que fue golpeado, que su sangre fue derramada por completo para limpiar nuestros pecados y quitarlos por completo. Eso es lo que recordamos. Y no sé si usted recuerde, pero en tiempos pasados, en tiempos antiguos, la gente llevaba un animal, llevaba un cordero, los que tenían menos recursos llevaban una paloma para ser sacrificados delante del sumo sacerdote, y la sangre que era derramada era la que cubría el pecado del ser humano. Pero me gusta mucho lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, dice en el versículo 12, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, hablando del Señor Jesús, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Me encanta este pasaje porque dice, si en aquellos tiempos los machos cabríos, los becerros y todos los animales que se llevaban para ser sacrificados podían cubrir el pecado del ser humano, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Que el día de hoy sabemos que la sangre de Cristo no solamente cubre los pecados del hombre, sino que por el contrario los quita por completo de la vida y del corazón del ser humano. Y me gusta cómo termina este pasaje. No solamente dice cuánto más la sangre de Cristo, sino también termina diciendo limpiará vuestras conciencias para obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, el día de hoy, si estamos aquí, si el Señor nos ha salvado no solamente para que el día que tengamos que partir de este mundo vayamos al cielo. El Señor nos ha salvado para que también mientras estemos aquí en la tierra, sirvamos a ese Dios vivo por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y bueno, pues sin más, les quiero invitar a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, porque si hay un ejemplo de algún grupo de hermanos que en algún momento se habían desviado de la celebración de la Cena del Señor y que se habían olvidado del propósito por el cual el Señor los había salvado, esos eran los corintios. Y bueno, pues sabemos que ahí en Primera de Corintios capítulo 11 se está enseñando acerca de la institución de la Cena del Señor. Sabemos que el Señor Jesús instituye esta cena como un recordatorio para que jamás se nos olvide. No se nos olvide que un día Él vino, Él murió en una cruz, fue clavado, fue golpeado, su sangre fue derramada. Y sabemos que no solamente murió, sino también fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Y por otro lado, también nosotros recordamos que un día el Señor vendrá por su iglesia para llevarnos para una eternidad entera con Él. Pues el día de hoy, como ya sabemos, primer domingo del mes de septiembre, vamos a celebrar la Cena del Señor. Como ya dijimos en un principio, si ya tiene los elementos, téngalos ahí en medio para que sean visibles allí para todos. Ya sabemos, lo importante no son los símbolos, lo importante no es el pan, lo importante no es la copita de vino, sino lo importante es lo que estamos recordando en esta mañana. Recuerda, mi hermano, que no se nos olvide lo que acabamos de leer en el libro de Hebreos. Si aquella sangre cubría el pecado, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Para que el día de hoy vivamos para su servicio. Y dice ahí en Primera de Corintios capítulo 11, si ya está ahí, acompáñeme por favor con su vista, en el versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? En esto no os alabo.
Si había una iglesia en aquellos tiempos que se había olvidado del por qué habían sido salvos y estaban comenzando a recordar la cena del Señor, pero como un simple rito religioso o como una simple tradición, esos eran los corintios. Y déjenme decirle, hermanos, que el apóstol Pablo se da cuenta de esto y viene y les anima y les dice: hermanos, realmente cuando ustedes se están reuniendo a celebrar la cena del Señor, no lo están haciendo como debe ser. Tienen que discernir el por qué están celebrando la cena del Señor. Y hermano, el día de hoy, justamente por eso es que comenzamos de esta manera, para que no se nos olvide, para que no tomemos simplemente allí el pan y la copa y la celebremos, pero sin haber discernido el por qué lo estamos haciendo. ¿Quiénes son las personas que pueden sentarse a la mesa de Dios y celebrar la cena del Señor? Sabemos que solamente aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón son aquellas personas que pueden tomar este recordatorio, esta decisión de poder formar parte de la celebración de la cena del Señor. Ahora, déjeme decirle que también no es una opción. Si usted quizás en este momento está pensando: bueno, pues yo no voy a celebrar la cena del Señor porque me encuentro en pecado, o porque no me encuentro bien con una persona, o siento que no estoy bien con Dios. Bueno, realmente déjeme decirle que hay una solución. Póngase a cuentas primeramente con Dios y después con las otras personas con quienes tengan que ponerse a cuentas. Pero la celebración de la cena del Señor es para todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón. Hermano, hermana, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, el día de hoy es necesario que como iglesia forme parte de esta celebración de la cena del Señor. Y bueno, pues vamos a ver también cuál es otra de las soluciones que aquí el apóstol Pablo nos enseña por medio de 1 Corintios 11. Vamos a avanzar unos versículos un poquito más, pero ahí mismo en el capítulo 11, y dice el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Mis hermanos, sí es necesario poder examinarnos primeramente. Sí es necesario poder celebrar la cena del Señor, pero sin que exista ningún tipo de estorbo en nuestras vidas. Y es por eso que yo quiero animarle el día de hoy a que antes de que pasemos a la celebración de la cena del Señor, vamos a tomarnos un minutito nada más. Un minuto para que ahí en donde estamos, ahí en el silencio de nuestros corazones, podamos inclinar nuestra cabeza. Ahí, incline su rostro, cierre sus ojos y tomemos este tiempo para poder hablar con Dios. Tomemos este tiempo para poder examinarnos a nosotros mismos, como dice 1 Corintios 11. Toma este tiempo para poder ponerse a cuentas con Dios. Yo sé que quizás más adelante tendrá que arrodillarse delante de Dios e invertir quizás más tiempo todavía. Quizás después tenga que salir y pedir perdón a alguien. Pero en este momento es un tiempo para que usted pueda reflexionar delante de Dios y decir: Dios, aquí estoy. Perdona aquellas cosas, aquellas faltas que he realizado. El día de hoy quiero celebrar la cena del Señor, pero no lo quiero hacer indignamente. Dígale hacia Dios: yo lo quiero hacer sabiendo que el día de hoy me estoy examinando y sabiendo que me quiero poner a cuentas contigo. Y dígale hacia Dios. Bendito Señor, le agradecemos, Padre, en esta hora porque, Señor, nos ha permitido poder llegar, mi Dios, una vez más a una celebración más, mi Dios, de la cena del Señor. Padre, gracias por este mes de septiembre que estamos arrancando como iglesia. Permita, Padre, que entre nosotros no haya ningún estorbo, ningún impedimento, Señor. Sabemos, Padre, que su Hijo Jesucristo, Dios, murió en una cruz por nosotros y que resucitó al tercer día. Y que, Padre, esa sangre que ha sido derramada y que ha limpiado y quitado por completo los pecados de nuestras vidas, sabemos, Padre, que es lo que nos ha dignificado para el día de hoy poder celebrar la cena del Señor.
Pero Padre, queremos celebrarla sin ningún estorbo, mi Dios, como iglesia. Permita que como iglesia podamos ser sensibles a su voz. Podamos, mi Dios, más adelante ponernos a cuentas quizás con alguien a quien hayamos ofendido. Pero Padre, sabemos que el primer ofendido en esta mañana ha sido usted, mi Dios, si no nos hemos puesto a cuentas. Y es por eso, Padre, que estamos aquí como iglesia. Agradecidos, Señor, estamos por todo esto. Bendíganos, Padre, y permita que podamos tener este tiempo de la celebración de la Cena del Señor y que sea, mi Dios, agradable a usted. Agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitar ahí al líder de la casa, quizás se trate del papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, no sé quién sea, pero le quiero invitar a que pueda tomar 2 elementos y repartirlos ahí en casa. Reparta los elementos, reparta el pan, reparta allí la copita también. Damos un tiempecito nada más para que todos estén ahí con sus elementos repartidos. Y si ya estamos listos, vamos a posicionarnos, por favor, nuevamente ahí en 1 Corintios 11. Pero vamos a regresar unos versículos atrás al versículo 23. Y vamos a comenzar celebrando lo que es el pan. Y dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar del pan, por favor, hermanos, y cuando terminemos, quiero pedirle por favor a mi hermano Rubén Zamora si nos puede apoyar orando por este pan que estamos consumiendo. Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Esta mañana oraremos por el pan. Les pido que inclinen su rostro y oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por darnos, Señor, el privilegio de poder compartir esta cena del Señor con mis hermanos. Gracias, Padre, por el pan, Dios, que tipifica tu cuerpo, Señor, el cual diste, Señor, en aquella cruz del Calvario. Gracias, Señor, por ese inmenso amor y esa inmensa misericordia que nos das, Señor, día con día. Agradecidos estamos contigo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rubens. Y dice también ahí más adelante, en el versículo 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar de la copa, hermanos, y cuando terminemos, quiero pedirle por favor a mi papá, al hermano Freud, si nos puede dirigir por favor en oración por esta copa también. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor Dios, gracias te damos porque en tu inmensa gracia, en tu bendita misericordia, Padre, nos das el privilegio de poder estar ahora sentados a tu mesa, Señor, participando de esta cena. Dios, gracias por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la cual limpió nuestros pecados. Esa sangre que es el pacto de la nueva alianza, mi Dios. Padre, gracias porque ese amor tan inmenso que nos mostraste allá en la cruz, Señor, a través de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fue suficiente para ahora, mi Dios, poder presentarnos y sentarnos a tu mesa. Gracias porque esa es la sangre del nuevo pacto, la cual, mi Dios, Él ya cumplió derramando su sangre preciosa, pero Dios, te rogamos porque ahora tú produzcas en nuestro corazón esa necesidad y ese deseo de poder obedecer, Señor, tu palabra, de seguir, Señor, caminando en una vida de santidad, en una vida de pureza, en una vida de esperanza. Te alabamos, pues, Padre, por todo ello, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, gracias, papá. Y termina diciendo este texto: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, gracias a Dios porque Él nos permite llegar a un mes más en el cual podamos celebrar la Cena del Señor. Aquí estamos como iglesia, estamos gozosos, y no nos olvidemos, hermanos, de seguirnos examinando día con día, no solo cada que celebramos la cena, sino todo el tiempo poder tener una vida a cuentas con nuestro Dios.
Qué hermoso tiempo tuvimos y bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa del día de hoy. Y quiero pedirle por favor a mi hermano Humberto, si puede pasar el día de hoy, él va a estar compartiendo con nosotros la predicación en esta mañana. Hermanos, buenos días. Hoy tengo la bendición de compartir la palabra del Señor. Y sin más, pues vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 28 y 29. Pero también estaré trabajando en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y hoy en esta mañana, el título de esta enseñanza es llamado ¿Estás preparado para el regreso del Señor? Y el tema es un llamado a la pureza. Un solo punto vamos a estar tocando en esta mañana, pero con 3 incisos. El primer inciso, el inciso A, permanecer en Él. El inciso B, hacer justicia. Y el inciso C, ser semejantes a Él. Y ahora te pregunto, como dice el versículo 28, ahora, hijitos, permanecer en Él. ¿Qué es permanecer en Él? Es vivir en comunión con Él, tener comunión con Él. Como dice ahí en Primera de Juan 3:24, dice la palabra: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y ciertamente el Espíritu Santo en esta mañana nos va a inquietar, en esta mañana nos va a redarguir si realmente estamos guardando los mandamientos, si realmente estamos permaneciendo en Él. Guardar los mandamientos no es que los guardes, sino que los obedezcas, los pongas por obra, los pongamos por obra. ¿Verdaderamente tenemos comunión con Él? Porque el Señor, a través de su palabra, nos invita a tener una comunión con Él. La comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El Señor nos invita a tener una plena comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Los que tienen esa comunión con Cristo lo manifestarán en espíritu, en palabras y en obras. No es lo mismo tener una comunicación con Dios a una estrecha comunión con Dios. Usted puede tener su propia opinión, una buena comunicación, pero a lo mejor está lejos de compartir una buena comunión con Dios. Son 2 cosas totalmente diferentes. Comunión es tener una común unión, estar ligado al Señor. Dios nos muestra en su palabra para que podamos tener comunión con nuestros hermanos. Primero tenemos que tener una buena comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Y cierto es, permanecer en Él, yo tengo que demostrarlo, reflejarlo, que debo de andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba el Señor Jesucristo? Pues Él tenía una vida de servicio, una vida de humildad. Y lo podemos ver ahí en San Juan capítulo 13, versículo del 5 al 10. Ahí en San Juan capítulo 13, versículo del 5 al 10. Y dice la palabra del Señor así: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y podemos ver a través de la palabra un servicio del Señor Jesús con toda humildad, y así nosotros también tenemos que ser cristianos, hijos de Dios, serviciales, pero con toda humildad. Pero ¿cómo puedo tener este servicio? ¿Cómo puedo servir al prójimo? ¿Cómo puedo servir a los hermanos? ¿Cómo puedo tener esta comunión con Él? Dice ahí en 1 de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7, dice la palabra del Señor: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Si yo creo que estoy en comunión con Él, si yo pienso que estoy en comunión, pero realmente no la tengo, estoy en tinieblas, estoy mintiendo y no practico la verdad. Pero si realmente tengo esa comunión con Él, dice que tengo comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Tengo una comunión, pero también tengo una santidad con Dios. No tenemos santidad, no practicamos la verdad. Hoy el Señor nos anima a practicar la verdad y a practicar la santidad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 5, dice la palabra del Señor, ahí en 1 de Juan 2, 3, 5, y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y ciertamente la palabra del Señor nos anima. Y te hago una pregunta en esta mañana: ¿cómo estamos? ¿Permanecemos en él? O como dice Santiago, capítulo 1, 22 y 25. Hay una prueba de la obediencia. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Tenemos que no ser tan solo oidores de la palabra. Una buena doctrina va acompañada de una verdadera vida cristiana. Así que hoy yo te animo en esta mañana a que permanezcamos en Él, a que obedezcamos sus mandamientos. Por lo tanto, si no lo hacemos, estamos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si realmente permanezco en Él, en una estrecha comunión con Él, entonces tengo una estrecha comunión con Cristo y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Los hijos de Dios permanecen en Él. Deben de manifestarlo con sus propias vidas, con sus propias palabras, con sus propias obras, con sus propios hechos. Que realmente estoy siendo verdaderamente un hijo de Dios, que está permaneciendo en Él, que está obedeciendo la palabra y que no solamente soy oidor de la palabra, sino hacedor de la misma. Así que en esta mañana, este es el primer punto: permanecer en Él. Tú y yo sabemos si estamos permaneciendo en Él, como dice ahí en el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Así que yo te invito en esta mañana a que tú analices tu vida y yo también analice mi vida. Y bien, vamos ahora a trabajar en el inciso B: hacer justicia.
Y vamos a la palabra del Señor ahí en el versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y me llama la atención en el versículo que acabamos de leer que dice, el que es nacido de Él hace. Y el que hace significa el que practica la justicia, el que la lleva a cabo. El que no es nacido de Él, pues no la va a practicar, no la va a hacer. Te hago una pregunta. ¿Has nacido de nuevo? ¿Verdaderamente eres un hijo de Dios? ¿Verdaderamente has depositado tu fe, tu confianza y tu esperanza en el Señor? Y si lo has hecho, pues gloria al Señor, porque ya eres un hijo de Dios. Te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué tan justo eres? ¿Practicas la justicia? ¿Cómo practicar la justicia como hijo de Dios? Es expresar y manifestar la justicia de una manera plena y completa. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, dice la palabra del Señor, allá en Miqueas capítulo 6, versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Y ciertamente en el Antiguo Testamento la justicia tenía que ver con lo ético y lo moral, no con aspectos externos. Y vamos ahí en Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 17, dice la palabra del Señor, ahí en Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 17, dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no son como convienen, sino también acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Así que en esta mañana, la vida del creyente como amado hijo de Dios. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente? ¿Cómo andamos en esta mañana? ¿Como sabios o como necios? Para mí, practicar la justicia es practicar la vida de Cristo en mí. ¿Cuándo? Diariamente. Es hacer la voluntad de Dios conforme a lo que Él obra en mi vida. Es practicar la justicia, tratar de llevar rectamente una vida delante de Dios. O todavía podremos estar practicando ahí, como dice ahí el texto, fornicación e inmundicia o avaricia, palabras deshonestas, necedades o truhanerías. Tenemos que estar
realmente reflejando la justicia de Dios en nuestras vidas. Y practicar la justicia es manifestar en nuestras vidas la justicia de Dios. No hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en mi vida. Por eso dice la palabra ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Y voy a darle lectura desde el versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser llamado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí el apóstol Pablo podemos ver que animaba a través de su palabra a los filipenses, que les decía, miren, todo lo he tirado por basura. Todas aquellas ganancias que el apóstol Pablo pudiera haber tenido, él lo había tomado y lo había tirado por basura. Pero me llama la atención el versículo 9, y ser ya hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y no tener mi propia justicia es no hacer lo que a mí me parece, no hacer lo que yo crea, no hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Cristo, objeto de la fe del creyente para justicia. Practicar la justicia es vivir a Cristo. Practicar la justicia es dejar vivir a Cristo en nuestras vidas, en nuestras personas. Y dice ahí en mismo Filipenses 1:20 y 21a, dice la palabra del Señor así: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo que dejar que Cristo viva, que se manifieste, que Él crezca en mi persona. Y como dice el apóstol, porque para mí el vivir es Cristo. Dejar vivir a Cristo en tu persona y en mi persona es manifestar la justicia de Dios en mi vida. Como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra del Señor ahí en Gálatas, dice así el texto: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tengo que dejar a Cristo vivir en mi pensamiento, con mis ojos, en mi boca, en mi corazón. Que Cristo realmente salga a reflejar, que salga a relucir de mi interior. Eso es hacer justicia, hacer lo que Él dice a través de su palabra. Dejar que Cristo viva en mí, que Cristo viva en mi persona. Como dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida cristiana es la expresión externa de la vida de Cristo en el creyente. ¿Cómo estamos? ¿Estamos practicando la justicia de Dios? ¿Estamos permitiendo que Cristo se refleje en mi persona? ¿Que Cristo se refleje en mi vida? Con mis hechos, con mi propia vida, con mi forma de hablar, con mi testimonio, con compartir el evangelio. La gente debe de mirar que realmente soy un hijo de Dios, que realmente soy cristiano, que soy convertido al evangelio, que soy convertido a Cristo. Así que yo te pregunto,
¿Cómo estamos? ¿Estamos haciendo justicia? Bien, ahora vamos a ver el inciso C. Ser semejantes a Él. Y ahí en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, vamos a leer, ahí en primera de Juan, y dice así: ¿cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. No estamos viviendo una esperanza de apenas ser hijos de Dios. Ya lo somos, dice aquí la palabra del Señor. Y en el versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué significa ser semejantes a Él? ¿Cómo puedo ser semejante a Él? Y allá en Juan 15:16 dice la palabra del Señor. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y el propósito de Dios es este: somos llamados hijos de Dios, llamados para llevar fruto. ¿Cuál es el fruto que debo llevar? Muchos cristianos sinceros piensan que llevar fruto simplemente significa traer almas a Cristo. Pero llevar fruto significa algo mucho más grande. El fruto al cual Jesús se está refiriendo es ser semejantes a Él. Llevar fruto significa reflejar la semejanza de Jesús. Mucho fruto significa la siempre creciente semejanza de Jesús en mi vida. Como dice Juan, capítulo 3, versículo 30, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mi vida, en mi persona. Los que tienen esa semejanza de Él, lo manifestarán. ¿Cómo manifestaremos que somos semejantes a Él? Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios en Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya preparó las obras, Dios ya preparó, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para el propósito que Dios nos ha creado, es para buenas obras. Ese es el propósito que el Señor tiene para con sus hijos, para con nosotros. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Pues dice la palabra del Señor que somos creados, hechura suya. Y es hacer visitación, ver a los ancianos, sustentar a las viudas, animar a los hermanos, ayudar al necesitado, compartir el evangelio, visitar a los que están en la cárcel. Esas obras Dios de antemano ya las preparó. Y dice allá en Mateo capítulo 25, capítulo 31 al 40, dice la palabra del Señor así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él
todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me distes de beber, fui forastero y me refugiaste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahora, Dios ya ha preparado las obras. Dios ya las ha preparado. ¿Realmente ando en las obras? ¿Soy semejante a Él? ¿Hago lo que Él dice a través de su palabra? Porque el título dice: los cristianos y el regreso del Señor. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? ¿Cómo me va a encontrar? Todos, como hijos de Dios, anhelamos que el Señor regrese, que el Señor venga, que el Señor vuelva a esta tierra. Ese es nuestro anhelo, este es nuestro deseo. Pero ahora yo me pregunto, ¿estaré siendo semejante a Él? ¿Hago lo que me ha enseñado a través de su palabra? Porque el punto clave fue un llamado a la pureza, a ser puro, a ser verdadero, un llamado a que seamos hijos de Dios, puros, verdaderos, sinceros. Y realmente hoy te preguntarás, pues nunca he llegado a ser un cristiano verdadero. Nunca he llegado a ser el mejor esposo que yo quisiera ser. Nunca he podido dar un sermón pues como yo quisiera darlo. Pero sabes, hoy la palabra del Señor nos anima. Queremos ser como Él. Anhelamos ser como Él. Soy semejante a Él. Porque algún día, como dice la palabra del Señor, ahí en San Juan capítulo, el que estábamos leyendo el texto, en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2, dice la palabra del Señor así: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Tal vez ahora estás luchando, tal vez ahora no estás siendo el mejor cristiano, no estás siendo el mejor esposo, pero algún día seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es, porque veremos al Cristo resucitado y estaremos con Él y seremos semejantes a Él. Así que vivamos santa y piadosamente. Que el Señor nos ayude a vivir un cristianismo verdadero como hijos de Dios. Si estoy permaneciendo en Él, si estoy practicando la justicia, si estoy siendo semejante a Él, entonces, como dice ahí en Primera de Juan capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza para con Él. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Estoy preparado para su venida?
¿Estoy preparado para que Él venga y no me aleje de Él avergonzado? Si eres verdaderamente un hijo de Dios, prepárate para su venida. Y si no, hoy es el día que tú puedas entregarle tu vida al Señor Jesucristo y ser un hijo de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir un cristianismo verdadero, como hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar este siguiente canto. Y habla de consagración, de lo que nosotros debemos darle a Dios, decirle: Dios, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver, tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clame, me oíste, a rescatar, contigo quiero estar. Otra vez clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Rescatar, contigo quiero estar. Y bueno, hermanos, para terminar el tiempo de cantos, vamos a cantar esta hermosa canción. Dice el coro: te daré lo mejor de mi vida, y que eso sea una realidad en nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor
de nuestras vidas. Padre de mi amor entero, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Muy bien, gracias a Dios por estos hermosos cantos, también gracias a Dios por la predicación del día de hoy. Y pues ahí está el reto, hermanos, poder llevarlo a la práctica, poder vivir lo que aprendimos también el día de hoy a través de nuestro hermano Humberto. Y bueno, pues que sea una realidad también en nuestras vidas todo lo aprendido el día de hoy. Vamos a ir finalizando ya con este culto, hermanos, pero no sin antes recordarles nada más algunos avisos. Solamente recordarles que, bueno, pues estamos ya comenzando con lo que son los grupos pequeños. Esta semana, si todavía no saben qué grupo se encuentra, aquí están apareciendo en pantalla lo que son los grupos que estamos teniendo, que son 9. Pero, bueno, pues si todavía no saben qué grupo le corresponde a usted, por favor, póngase en contacto, ya sea con el pastor, con el hermano Alberto Meso, con nuestro hermano Humberto también, o con un servidor para que también les estemos diciendo en qué grupos se están encontrando. Tenemos ahí 3 grupos en Izcalli, que es aquí con la familia Gutiérrez, con los hermanos Meso, con los hermanos Martínez ahí en la iglesia, también con nuestros hermanos García en Tepoztlán estamos teniendo otro grupo, en Cuautitlán también estamos teniendo un grupo con la familia Prado, y en Zumpango estamos teniendo 3 grupos. Uno es con la familia Piliado y los otros 2 no tengo el nombre de la familia en donde se estará llevando a cabo los otros 2 grupos, pero también están ahí en Zumpango y todos viven casi muy cerca. Y el último grupo lo estamos teniendo también ahí en San Juan con la familia Vargas. Entonces son los grupos que aquí ya tenemos armados. Si aún no saben qué grupo se encuentra, póngase en contacto, y bueno, también para que ya esté formando parte de este tiempo. También recuerden, mis hermanos, estamos teniendo nuestra reunión de oración desde que comenzamos a reunirnos por estos medios. Comenzamos diariamente de lunes a sábado a tener nuestra reunión de oración, y bueno, creo que está siendo de mucha bendición. Les animamos a todos, sobre todo a aquellos que aún no se conectan al tiempo de Zoom. Nos gustaría que todos pudieran estar. En Zoom nos estamos conectando los lunes y los viernes a las 7:30 de la noche. El resto de la semana lo estamos teniendo todavía por WhatsApp. Ahí nos manda el pastor unos minutos antes lo que es la lista de oración, un audio con algunas instrucciones, y bueno, pues también es un hermoso tiempo para estar teniendo como familia. Así que también les invitamos a que formen parte de esto. Si tienen peticiones de oración y no se encuentran en las listas de oración, por favor hable con el pastor para que ahí también esté anotando sus peticiones y estemos orando diariamente por todo esto.
Mis hermanos también, recuerden, todas las mañanas, de lunes a sábado, estamos teniendo nuestro estudio de Primera de Corintios. El pastor nos está enviando ahí el podcast todas las mañanas o madrugadas también. Y bueno, pues también ahí estamos teniendo este tiempo de mucha bendición, de gran edificación. Les pedimos también que tomen ese tiempo por WhatsApp de estar tomando este estudio todas las mañanas. Y bueno, pues también que sea de gran bendición para ustedes. Solamente recordarles una cosa, desde hace algunas semanas hasta la fecha, ya no estamos transmitiendo solamente por Facebook, sino también a través de YouTube. Y bueno, no estamos comenzando como antes, 15 minutos antes con alguna música y demás, sino que bueno, pues ahora desde un día antes se está subiendo el estreno a los dos medios, a las dos plataformas. Y el servicio está comenzando exactamente a las 10 de la mañana. Sin embargo, si usted quiere tener el enlace desde antes, también puede checar el canal de nuestra iglesia, puede checar la página de Facebook de nuestra iglesia, y desde un día antes ya se encontrará el culto para que ustedes no lo van a poder ver sino hasta el domingo a las 10 de la mañana, pero ya podrá tener quizás el enlace para poder empezarlo a compartir con algunos amigos, conocidos y demás. Les pedimos que todos estén bien puntuales también aquí a las 10 de la mañana. Sabemos que hay algunos de nuestros hermanos que están viendo solamente la repetición ya por la tarde o durante la semana, y está bien que puedan hacerlo, pero pues nos gustaría y queremos pedirles también, mis queridos hermanos, que tomemos este tiempo, que como iglesia no nos perdamos la bendición de poder estar congregados el domingo a las 10 de la mañana, todos juntos, que estemos alabando a Dios todos juntos. Y bueno, pues si no puede y está viendo la repetición, está bien, pero les animamos a que tomen como prioridad que estemos aquí en el culto de adoración. Y bueno, pues hermanos, estos son los avisos que también ahí ya tenemos. Y bueno, en último lugar tenemos también dos cumpleañeras de esta semana. Ahí tenemos las primeras cumpleañeras de septiembre, nuestra hermana Magali García, que cumplió años el día 1 de septiembre. Felicidades, Magali, por tu cumpleaños. Y también nuestra hermana Diana Zamora cumplió años el día de ayer, día 5 de septiembre. Cumplió años también, así que felicidades, Diana, por tu cumpleaños. Y bueno, pues a las dos les deseamos que le hayan pasado muy bien aquí festejando su día. Y bueno, pues también agradecidos con Dios de que les permite cumplir un año más. Y también les animamos a que continúen ustedes siempre viviendo su vida, pero agarradas de la mano de nuestro Dios, siempre caminando sobre este camino que es el correcto. Y sabemos que bueno, pues Dios también ahí estará concediendo las peticiones de su corazón. Así que mis hermanas, pues muchas felicidades nuevamente, que la hayan pasado muy bien. Y bueno, pues también la próxima semana estaremos teniendo a más cumpleañeros. Hermanos, vamos a terminar con este tiempo, con este culto, y vamos a agradecer a Dios por su palabra y por todo lo que hicimos y aprendimos el día de hoy. Así que les invito por favor a que cierren sus ojos, inclinen su cabeza y oren conmigo. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios, gracias una vez más, Señor. Gracias porque el día de hoy no falló nuestra luz, no falló nuestro internet, no hubo distracciones, Padre, que interrumpieron nuestro culto de adoración en línea, Padre, y eso es de gran bendición, Padre, y estamos tan agradecidos con usted por este culto, Padre, que tuvimos el día de hoy. Padre, gracias por la vida de nuestro hermano Humberto, por la vida de nuestros hermanos Pablo y Ivonne, también por los cantos. Y bueno, Señor, le rogamos, Padre, que también cada uno de mis hermanos, Padre, hayan tenido un tiempo de bendición, poniéndose a cuentas también, recordando el sacrificio de Cristo y que un día vendrá por nosotros a través de la cena del Señor. Gracias por mis hermanos también que se tomaron el tiempo para poder acompañarnos en oración también en la cena del Señor, nuestro hermano Rubén, nuestro hermano Freud también, Padre. Y mi Dios, le rogamos que durante la semana también, Señor, podamos estar siendo fieles en nuestro tiempo de comunión con usted diario, Señor. Agradecidos, Padre, estamos por todo esto. Gracias por el día de hoy, gracias por todos los hermanos que nos están también sintonizando desde otros lugares, Señor. Bendígales en el lugar en el que se encuentran. Y bueno, Padre, que también siga siendo un tiempo de gran bendición para todos los hermanos que sigan viendo este culto, inclusive las repeticiones, Padre. Agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, de esta forma estamos terminando el servicio, estamos despedidos el día de hoy. Que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana aquí en el culto de adoración, y les esperamos en todas las reuniones que tenemos entre semana también. Que Dios les bendiga. Existe un gran peligro que hace al pueblo tropezar.
regresar. Pone su vista en los hombres, en los líderes que hay. Cuando llegan las pruebas, se envanecen o caen. Solo existe un justo y él habita la eternidad. Aunque estén preparados y hablen con autoridad, son hechos de polvo y al polvo regresarán. Maldito es el hombre que confía en el hombre, escrito está. Mas aquel cuya confianza está en el que la vida da, podrá estar firme en la peor tempestad, dificultad y argumentos vendrán, mas no sacudirán al que sabe escuchar y vivir la verdad. Mejor busca a Dios y aprende a esperar en el mover de su espíritu y aprende a escuchar para que sepas cuando habla Él y cuando